pero ahora parece que no tengo. Sí, sí, aquí está. ¿En qué estábamos? Ah, ya. Bueno, vamos al tiro directamente. ¿Ah? ¿Están viendo el programa de curso del estudio? ¿El Sí, programa? Sí, profe. Ok. Bien. Profe, para terminar con el tema de las pruebas, ¿los quizzes van a ser igual que los certámenes, que es tipo mandar, desarrollo y todo eso? Sí, tienen que hacer el desarrollo. ¿Ah? Ah, Lo, ya. lo que más importa acá es el desarrollo. Los alumnos se fijan mucho en el resultado, qué sé yo, les preocupa mucho. ¿Ah? El 3,1416, no, no, eso no es importante. Lo importante es que ustedes demuestran que saben resolver problemas. Finalmente pueden cometer errores, de repente que la calculadora, a mí me pasa, ¿ah? Y de repente lo peor de todo es que a veces me pasa en las pautas de corrección. ¿Y cuál es el error? El error es que yo no trabajo con calculadora, sino que trabajo con la calculadora del computador. Y es bastante rápida esta cuestión, entonces de repente apenas toco, me sale una chorrera, se repite el número y si no me doy cuenta sale el número monstruoso. Entonces significa que el procedimiento está todo bien, pero los números están al lote. ¿Eh? Por lo tanto, no es tan importante. Ustedes tendrán tranquilidad, qué sé yo, para revisar cuando están en el ejercicio profesional, pero acá tienen que demostrar que saben hacer los problemas. Por lo tanto, el desarrollo es importantísimo. Y el calibre pasa, no pasa, como decimos en mecánica, nosotros, la mecánica de mecanizado de metales, pasa, no pasa, es el diagrama cuerpo libre. La persona que no es capaz de desarrollar esa abstracción del diagrama cuerpo libre no debe aprobar la asignatura, o sea, es lo básico. ¿Eh? Ustedes algo lo han visto en física, esto, ¿cierto? El diagrama cuerpo libre, pero es importantísimo, o sea, si uno no puede desarrollar, las fórmulas no valen de nada si no están basadas en un diagrama cuerpo libre bien hecho. ¿Eh? Así que lo más importante acá es un diagrama cuerpo libre, de ahí para adelante. Entonces, los números no son tan importantes. Finalmente, demostrar, ¿cierto?, que saben enfrentar, que hacer, desarrollar el problema. Bien, no sé si quedó aclarado esto. Ah, y lo otro es que un solo problema, ¿ya? Los quizzes un solo problema. En cambio, en el certamen son 4 o 5 problemas, ¿eh? ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Un problema que sea relativamente corto, no son problemas largos, en fin, ¿eh? Bien, tenemos entonces, jóvenes, que el objetivo que al aprobar la asignatura el alumno sea capaz de resolver en forma simple y lógica problemas reales de mecánica, estática y dinámica en el plano y con vectores. Nuestra mecánica es en el plano. Lógicamente vamos a tener alguna idea de cómo se resuelven en el espacio, pero es en el plano. La mecánica esta que se ve en un puro semestre es en el plano. Tanto la estática como la dinámica. ¿Ya? Los contenidos. Los contenidos tenemos que, estática, que es lo primero, es, vamos a ver la fuerza, momento, equivalencia de sistema, que son cosas que ustedes de alguna manera las vieron en física. Pero aquí las vamos a aplicar. Resultantes, sistemas de fuerzas, cargas distribuidas, centros de gravedad. ¿No? Ahí se ve también el teorema de Pappus, ¿cierto? Que es para cuerpos que son sólidos en rotación. ¿No? Tanto para calcular las superficies curvas de sólido revolución como para calcular los volúmenes. Vemos después el tema de equilibrio, que es el diagrama de cuerpo libre, eso es lo que le estaba mencionando yo, que es la parte más importante. Estructuras, vamos a ver cómo se desarrolla esto en estructura, determinar fuerza, que es lo que nos interesa. Armaduras, que son estructuras formadas por barras, ¿eh? Unidas en los extremos por pasadores lisos, hipotéticamente. Cables y cadenas, acá vamos a ser capaces de determinar las fuerzas en cables que soportan cargas, ¿cierto? Pero la diferencia es los cables y la cadena que aquí tienen peso, por lo tanto, si tienen peso, sigue una cierta curva, que no es una línea recta que seguiría si no tiene peso. En este caso sigue una línea, ¿cierto? Una curva que se llama precisamente de la cadena, la catenaria, ¿eh? Catena en latín, catenaria. Vamos a ver el roce y cómo se utiliza el roce, ¿cierto? En poleas y correas, embragues, cuñas, ¿cierto? Todo eso, que son aplicaciones mecánicas. Y también va a haber una forma distinta de resolver los problemas estáticos, transformando los problemas estáticos en dinámicos, el trabajo.
el trabajo virtual. También se hace al revés, ¿ah? Cuando uno tiene un problema dinámico, donde se produce movimiento, hay trabajo, lo transforma en estático. Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque son caminos más cortos, o sea, uno siempre busca los caminos más cortos para resolver esto. Transformar un problema estático en dinámica a través de los trabajos virtuales, o transformar un problema dinámico en estática a través de la fuerza y pares de inercia, es cuando de alguna manera ofrece una ventaja matemática, ¿cierto? Que es más corto, y siendo un camino más corto siempre es más útil y más seguro, porque cuando el camino es muy largo, ¿cierto? En todo orden de cosas, uno tiene más posibilidad de cometer errores. ¿Eh? Esa es la gran ventaja entonces que tiene transformar el problema estático en un problema, en este caso, dinámico, y al revés también. Después vamos a ver, aquí ya esto forma parte del primer certamen, no necesariamente, de repente invaden un poco, pero principalmente esto para el primer certamen. Después tenemos la parte que es dinámica, toda la dinámica, ¿cierto? Que está la cinemática y después está la cinética. La cinemática de la partícula y de cuerpos rígidos, ¿cierto? Está el movimiento absoluto, ¿tá? Con coordenadas que pueden ser rectangulares, que las que conocemos, coordenadas de la trayectoria, tangencial y normal, y coordenadas polares. Y también vamos a ver el movimiento relativo al sistema de referencia, que puede estar en traslación al sistema de referencia, o el sistema de referencia, ¿cierto? Puede, claro, movimiento de cuerpo rígido, vamos a ver también la cinética del cuerpo rígido, movimiento plano, traslación y rotación, y movimiento plano, cuando están ambos, rotación y traslación, y movimiento relativo al sistema de referencia en rotación. Y aquí nos aparece una famosa aceleración de aceleración de Coriolis, ¿eh? Que es la aceleración que le explica por qué cuando uno destapa, ¿cierto?, el resumiero en un recipiente que sea más o menos redondo, el agua comienza a girar. Gira en un sentido en el hemisferio sur, gira en sentido opuesto en el hemisferio norte, ¿cierto? Y en el Ecuador, bueno, en el Ecuador no gira. Y esa es la causa de muchos fenómenos meteorológicos, ¿cierto? Y también que hacen los ríos cuando van corriendo en un sistema de referencia que está en rotación, entonces se carga perpendicularmente al movimiento que tenga relativo del agua con respecto a la tierra, entonces hace que se carguen más en una ribera que a la otra. Además que el río sigue el curso que le deja la topografía del lugar nomás, ¿no? ¿Cierto? Bueno, eso es la cinemática, es la parte importante. ¿Para qué? Para poder estudiar después la parte cinética. ¿Ya? La cinemática no es por solo estudiar, mire qué bonito, qué sé yo. Claro, a estos caballeros Newton y otros más les interesaba el movimiento de los planetas, entonces desarrollaron todo, incluso el cálculo lo desarrollaron con ese sentido. Acá tenemos la cinética. La cinética es dinámica de partículas y cuerpos rígidos. Aquí ya vemos que entra la fuerza. En la cinemática no nos interesa la fuerza. Aquí sí. La dinámica de partículas y de cuerpos rígidos. Vemos fuerza, masa y aceleración, ¿cierto? Movimiento plano, traslación, rotación y movimiento plano. Y también vamos a ver el trabajo de energía. ¿Ya? Aquí ya es interesante porque cuando uno se mete a determinar fuerza, ahí está de por medio del tiempo, vamos a ser capaces de evaluar cuál es la potencia necesaria para desarrollar un determinado trabajo. ¿Ah? ¿Qué potencia le colocamos al motor acá, ¿cierto? Para que pueda desarrollar ese trabajo. Se puede evaluar eso, ¿ya? Ahora, con todo esto de llegar a determinar la fuerza con el conocimiento de resistencia a materiales y del comportamiento de cada material, nosotros vamos a ser capaces ya en una segunda etapa, que es resistencia a materiales, de poder dimensionar órganos de máquina estructural o comprobar si son capaces de resistir ciertas cargas. Hacia allá vamos, muchachos, ¿ya? Bueno, la metodología acá no vale mucho decirlo, ¿cierto? Porque estamos online. Pero los textos guía están señalados acá. De todo esto, el que más me gusta a mí es el Merian, y el que más ocupo, por lo menos para la ejercitación, ¿ya? Para que ustedes lo puedan retirar por último, en modalidad digital, está en biblioteca, ¿ya? El Merian.
Hay 2 tomos. Antiguamente era un solo tomo que tomaba toda la mecánica. Hoy en día hace rato tiempo ya, está hay una parte que es estática y la parte que es dinámica, ¿ya? El Merian. Hay otros más que son bastante buenos, el Viran Johnston, está el Haydon, el McGill, en fin, hay otros más. Pero de todos a mí que más me gusta el Merian. Hoy en día todos los libros son relativamente buenos porque se trabaja bastante en la parte de que entre por la vista, ¿cierto? Que entre bien, salen bien destacados las partes más importantes, en fin. Antiguamente los libros eran bastante planos, los monos eran bastante feos algunos, excepto el Merian, que tiene muy buenos dibujos históricamente. ¿Ya? De manera que uno reconoce, claro, mire, este está el mecanismo, en fin. ¿Ya? Consulta con respecto al programa, jóvenes. Profe, entonces usted recomienda principalmente el Merian para El hacer Median, ejercicio. sí, el Median, ese lo pueden pedir ya físicamente. Yo sé que habían como 80 textos en biblioteca, físicamente, pero hoy en día tienen, ¿cómo se llama? Están digitalizados o tienen CD, en fin, y sé que está actuando la biblioteca, sí, lo pueden pedir ya esto. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Una última consulta, profe, acerca de una información que liberó la U, que dice que en diciembre las evaluaciones van a ser todas presenciales. ¿Los horarios se mantienen de las Sí, evaluaciones? sí, los horarios se mantienen porque incluso uno dispone de salas, cuando se hacen los horarios. Yo siempre tenía la C227, qué sé yo, y todas esas salas que son los auditorios. ¿Ah? Lo que sí, no sé en qué etapa iremos a estar, cómo está la variante Delta, qué sé yo, si acaso estará controlada, en fin, porque somos bastante desordenados para el comportamiento. Así que no se sabe qué es lo que va a ocurrir. Lo más probable es que ocurra lo que ha pasado en otros países, que viene la otra ola, en fin. Ahora estamos muy contentos todos, así que como que ya terminó esto, la verdad de las cosas que es bastante complicado esto. No sé qué es lo que va a ocurrir, pero si es que estamos presencial, no caen todos en una sala, ni incluso en los auditorios, es más o menos complicado, porque hay que dejar espacio entre medio. Ya en una prueba común y corriente, sin pandemia, sin coronavirus, y ya teníamos que dejar cierto los certámenes en un cierto espacio. Por lo tanto, no se supone, ¿cierto?, que una sala de 120, como son los auditorios, por lo menos caben 60, heroicamente. No sé si ahora en pandemia van a caer los 60, no sé. Eso, pero de alguna manera vamos a tener que arreglar. Pues yo no tengo problema en hacerlo, incluso yo tampoco tendría problema en las clases presenciales, aun cuando soy de riesgo, ¿cierto?, por la edad, pero tengo tengo ya todas las vacunas hasta para hipo tengo vacunas, tengo todas mis vacunas puestas, lo cual no significa que estoy protegido, solamente que corro menos riesgo nomás, pero no que estoy protegido. Ninguna vacuna hasta este momento protege totalmente de esta pandemia. No sé qué es cómo hacer, pero si exigen que sea presencial, lo haremos. Tendrán que colocar las condiciones para poder hacerlo presencial. ¿Ya? ¿Listo? ¿Otra consulta? ¿No? Bien. Ya tenemos el programa. Había otra que sí les quería mostrar. Acá están esto como un decálogo para los certámenes y también para el examen. Es bueno leer los jóvenes, ¿cierto? Son 10 puntos. Sí, efectivamente un decálogo. ¿Qué es instrucciones e indicaciones para los certámenes? El certamen se desarrollará en la modalidad online y consistirá en el desarrollo de problemas. Ahora, si la universidad nos dice ya tiene que ser presencial, lo hacemos presencial, por lo menos lo último. Durante el desarrollo del certamen online, el alumno debe tener habilitados, esto se lo digo ahora,
el micrófono y la cámara enfocada en la hoja donde está trabajando, ¿no? Queda absolutamente prohibido el uso del chat, tal como se lo dije antes. En el puesto de trabajo y en su proximidad se podrá tener solamente los elementos autorizados, que son la hoja para la que resolver el certamen, ojalá en oficio, ¿cierto? Cuando era presencial, ¿eh? Tamaño oficio. Calculadora, reglas, cuadra, compases, todos esos son elementos que de repente uno los puede necesitar. Lápiz, pasta, tinta o grafito, ¿eh? En este caso puede ser tinta o grafito. Cuando es presencial se tiene que ser con pasta, no se acepta el grafito, ¿eh? O el que lo hace en grafito renuncia a su sagrado derecho al pataleo, a reclamar algo. Formularios, tablas, diagramas, no solucionarios, ¿eh? De repente está metido entre medio solucionario, mira que llega un montón de problemas ya resueltos, ¿eh? ¿Por qué? Porque han tenido los certámenes que yo he hecho anteriormente. Eso no es aceptable. Se debe anotar el nombre con los dos apellidos y el rol USM en la parte superior derecha, a todo en la derecha, ¿cierto? Sobre todo cuando uno tiene las hojas, el montón de hojas, ¿cierto? El hoja de hoja, y quiere empezar a revisar, tiene que estar arriba, en la parte superior derecha, en cada hoja suelta del certamen, ¿eh? La participación total o parcial en fraude académico o copia es penalizada con nota 0. Si la copia se produce entre 2 o más alumnos, la calificación es 0 tanto para los alumnos que copien como para los que colaboren en este acto, ¿eh? Está penalizado eso con el 0. Las consultas profesor, estos suelen hacerse sobre todo cuando es presencial, se lo preguntan mucho al ayudante, solamente están relacionadas con la interpretación de los problemas, no con procedimiento de solución. El alumno tiene la tendencia a preguntarle al ayudante o al profesor si acaso lo que está haciendo está bien o no, o sea, esperan la bendición de uno de ellos, ¿eh? No pueden preguntar eso, solamente se acepta consulta de interpretación, porque sobre todo con estos cursos de electricista que no tienen gráfica en ingeniería, deberían tener por lo menos un curso, ¿cierto?, para leer bien los planos. Un ingeniero no puede, tiene que saber leer planos, es el idioma del ingeniero, pero no está contemplado en el curso, ¿eh? Y eso acepto yo las preguntas, ¿okay? Le acabo de tomar examen a un par de jóvenes y uno y no interpretó y además no interpretó, bueno, con el nerviosismo no leyó bien, ¿eh? Que era un tubo, no era una cuestión rectangular, y desarrolló todo el problema como que era un rectángulo, una cosa así. Lógicamente no tenía nada que ver el resultado. No supo interpretar el dibujo y no leyó bien, que decía que era un tubo, ¿eh? Bueno, la resolución de problemas, en la resolución, se debe hacer los diagramas de cuerpo libre. Esto es sagrado, ¿eh? Completo. Mire, si lo tengo, sí, pero está malo porque le faltan fuerza o le faltan momentos. Y no tiene validez, ¿cierto?, hacer el desarrollar un problema si no está basado en un diagrama de cuerpo libre, ¿ah? Es como sacar las cuestiones de abajo de la manga. No tiene que estar, las ecuaciones vienen del diagrama de cuerpo libre. Los diagramas extraídos de formulario o tabla deben ser dibujados en el desarrollo del problema. Tienen que dibujarlo. Que lo saqué de la tabla tanto, sí, pero tienen que dibujarlo, ¿cierto?, para que quede establecido, ¿cierto?, de qué es lo que ocuparon, ¿ya? En mecánica se suele utilizar muchas tablas, así que eso es más o menos frecuente. Se debe indicar la línea de razonamiento o desarrollo y señalar destacadamente las respuestas finales, no dejar detalles relevantes para la imaginación del revisor, del corrector. No, tiene que quedar claro. Este es mi resultado, ahí está allá abajo, ¿eh? Y esta es la línea. No pueden salir cosas de la nada, ¿cierto? El tiempo total de desarrollo será 90 minutos, dentro del cual el alumno deberá enviar electrónicamente su certamen al correo del profesor, que ahí está, y del ayudante o de los ayudantes. El profesor a su vez acusará recibo del certamen y no se recibirán certámenes después de la hora establecida para entrega, y mucho menos días. Me llegan días, un par de días después me llegó la otra vez un certamen. No puede ser, o sea, no... es que me equivoqué, bueno, escucha, mala pata nomás, pero no puedo recibir un certamen días después de haberlo hecho. Si uno está penalizando a los jóvenes porque se atrasan unos minutos,
y va a quedar paradilla. No, tiene que ser de hecho dentro del tiempo. ¿Ya? Esas son las indicaciones que están en todo esto que les estoy mostrando, joven, está en la plataforma Moodle a la cual les mencioné. ¿Ya? Consultas. ¿No hay consultas? Bueno, estaríamos jóvenes a aprovechar, nos quedan pocos minutos, pero lo vamos a aprovechar porque aquí el tiempo es oro. Ya entrando en materia, ¿ya? En la primera parte puede que se aburran, van a decir, pero si esto es física 110. Sí, efectivamente no es algo nuevo. ¿Ah? Pero bastante chica, ahí está. Por favor, ¿están viendo ustedes ya la parte que dice arriba mecánica? Sí, señor. Sí, profe. Sí, ¿Ah? profesor. ¿Sí? Sí. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, la mecánica es la rama de la física, ¿ah? Tal como lo ven en la física de ustedes, que estudia el movimiento, equilibrio de los cuerpos bajo la acción de fuerza. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros ahora. ¿Ya? Y bueno, todo esto ustedes ya lo aplican, ¿no? Están tal como le explicaba cuando me fue la interrupción de la guagua, nadie le enseñó eso. Al gato, ¿quién le enseñó al gato que si lo sujetan de las 4 patas y lo sueltan, el gato se da la vuelta acá y se amortigua? ¿Quién le enseñó eso? A nadie. Entonces, lo mismo sabemos nosotros, aplicamos la mecánica, pero en todos los movimientos que hacemos nosotros, lo aplicamos, ¿cierto? Y prácticamente todas las cosas que yo les voy a mostrar acá, ustedes ya las aplican, las saben. No saben por qué, ahora van a saber por qué. O de la física ya saben más o menos por qué, pero lo más importante de saber es saber aplicar para poder resolver los problemas en ingeniería, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros, porque cosas nuevas prácticamente no van a estudiar, no van a ver. La mecánica, ¿cierto? Estudia principalmente el efecto de la fuerza es el elemento más importante, externa o sistemas de fuerza que actúan sobre un cuerpo rígido. Estos son acelerarlo o producir fuerzas de resistente que impiden que se mueva o reacciones sobre él. Y ahí vamos a distinguir 3 casos. El primero de los casos es cuando el sistema de fuerza está equilibrado. No hay efecto externo sobre el cuerpo. Se trata entonces de un problema de estática, en la primera parte que vamos a ver. El segundo es cuando el sistema tiene un resultante distinto de cero. La suma de todas las fuerzas que están actuando, la resultante es distinta de cero. Entonces el cuerpo será acelerado, tal como dice Newton, en la dirección de la fuerza. Se trata de un problema de dinámica. Y el tercero de los casos, es necesario considerar efectos internos, qué es lo que está ocurriendo internamente en los cuerpos, de un sistema de fuerza, ¿cierto? O las deformaciones que experimenta el cuerpo para poder resolverlo. En ese caso se trata de un problema de resistencia de materiales. En la mecánica nosotros vemos cuerpos rígidos, ¿cierto? Hipotéticamente no existen cuerpos rígidos, pero eso es una aproximación que le hacemos para poder resolver los problemas. En resistencia a materiales ya no son cuerpos rígidos, son sólidos que se deforman elásticamente, ¿ya? Entonces hay una relación entre la fuerza interna y la deformación que produce el cuerpo. Eso lo vamos a ver en el semestre siguiente, ¿ya? Entonces lo que vamos a ver ahora es la parte de estática y dinámica, no vamos a ver la parte de resistencia a materiales, que es la mecánica de los sólidos, ¿ya? Deformable elásticamente, claro, ¿ya? En mecánica se estudia solamente sistemas de fuerzas que actúan sobre cuerpos rígidos, tal como le decía acá. O sea, aquellos cuyas partículas permanecen siempre a la misma distancia, invariable entre sí. No se acercan ni se alejan. ¿Eh? Es un cuerpo rígido. ¿Qué podríamos decir que eso no existe? No, no existen. Pero cuando las deformaciones son muy pequeñas, que no influyen en los desplazamientos de la fuerza, se puede considerar como un cuerpo rígido. El único cuerpo que podríamos decir que no es rígido y que es elástico, ¿cierto? El resorte.
que lo vamos a ver nosotros en mecánica. ¿Ya? Eso es entonces con respecto a lo que se ve en la mecánica. ¿Ya? Ahora, para poder estudiar la mecánica, y no solamente la mecánica, cualquiera de las ramas de la física, de la ingeniería, nosotros necesitamos definir dimensiones básicas. ¿Ah? En el caso de la mecánica, específicamente, ¿cierto? Al estudiar la mecánica es necesario establecer ciertas abstracciones o dimensiones para poder describir aquellas manifestaciones interesantes en los cuerpos. Y estas son, ¿cuáles son estas dimensiones básicas? La más importante podríamos decir que el espacio. ¿Ah? El espacio es una región estudiada en todas las direcciones. Por lo tanto, cuando decimos en todas las direcciones, para definir el espacio necesitamos un sistema de referencia, indudablemente, cuando estamos hablando de todas las direcciones. La posición en el espacio se determina relativa a un sistema de referencia, entonces, por medición lineal o angular, de un sistema de referencia, el espacio. ¿Ya? El tiempo, otra abstracción importantísima, una medición ordenada, ¿ah?, de sucesión de eventos, como originalmente, ¿cierto?, cómo medía el ser humano esto. Lo medía esa sucesión de eventos, eran diluvios, crecía, eran de acuerdo a las necesidades en ese momento, subsistir. ¿Ah? Crecidas, lunas nuevas, rotación de la Tierra, fracción de la rotación de la Tierra sobre su eje, en fin. Así se usó mucho tiempo, esto de la fracción de la rotación de la Tierra sobre su eje. ¿Ya? La materia es otra fracción, la sustancia que ocupa un lugar en el espacio. La inercia es la propiedad de la materia de oponer resistencia al cambio de movimiento. La masa es una medida cuantitativa de la inercia, de esa oposición al cambio de movimiento, la masa. El cuerpo es la materia envuelta en una superficie cerrada. El cuerpo puede ser elástico, que se deforma, ¿cierto?, a medida que nosotros le aplicamos una fuerza, hay alguna relación entre la fuerza y la deformación. Puede ser plástico cuando ya queda con deformación permanente, ¿cierto? O puede ser absolutamente rígido, ¿eh? Hipotéticamente. La fuerza, el elemento más importante en nuestro curso, ¿ah?, es la acción de un cuerpo sobre otro que tiende a mover al cuerpo en la dirección de la aplicación. O sea, aquí tienen que haber dos cuerpos, es la acción de un cuerpo sobre otro. ¿Ya? La partícula ya es una aproximación, ¿cierto? Ese cuerpo de dimensiones negligibles, o sea, el volumen que tiene es despreciable. ¿Ah? En algún caso, un cuerpo de tamaño finito, ¿ah?, se puede tratar como una partícula o como un punto material, como aparece en la literatura. La partícula, le dicen, el punto material. ¿Ya? Y otra abstracción es la longitud, es una descripción cuantitativa del tamaño. Entonces, todas estas son las abstracciones o las cantidades más importantes, ¿cierto?, que tenemos nosotros en mecánica. ¿Ya? Ahora existen estas cantidades que bastará con decir su módulo, ¿ah?, para poder definirla absolutamente. Esas, hay cantidades entonces que son, claro, escalares y vectoriales, y hay otras que también tenemos nosotros que son algunas primarias, y hay otras que son secundarias que derivan de las primarias. Las primarias nosotros tenemos que estar la longitud, con la letra L la identificamos, que en el sistema internacional de unidades es el metro. El tiempo, identificado con la letra T, es la unidad, es el segundo, el sistema internacional de unidades, bueno, en todos los sistemas el segundo. La masa, con la letra M, que es la unidad en el sistema internacional de unidades del kilogramo. Y esas serían las primarias, porque ahí en adelante empiezan a ver las derivadas. La definición de estas, que son definiciones científicas, ¿cierto? La longitud antiguamente era una vara de iridio y platino, me parece que era, que estaba en la oficina de Sèvres en París, a la afuera de París. Todavía está en la oficina, pero vaya en forma de museo, porque hay otra definición del metro. Ya no es esa vara, esa regla, esa varilla en forma entre X y H, ¿cierto?
La definición vigente del metro está aprobada en 1983, se da como la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 299.792.458 desavos de segundo. ¿Ah? Esa es la definición de metro. Claro, eso es bastante científico porque en la ciencia se necesitan medidas con resoluciones muy pequeñas del tiempo. El kilogramo, que es lo otro, ¿cierto? Es la unidad de masa, ¿cierto?, del sistema internacional, se define asignando el valor numérico fijo de 6,626070,040 por 10⁻⁻34 a la constante de Planck, H, cuando ésta se expresa en unidades de Joule segundo, que es igual a kilogramos metros cuadrados partido por segundo, donde el metro y el segundo están definidos en los términos de la velocidad, ¿cierto?, CDC, del cesio, ¿verdad?, de un isótopo del cesio. ¿Verdad? Y el segundo, que antes era una fracción de la rotación de la Tierra sobre su eje, pero eso es bastante burdo, ¿cierto? Se define hoy en día, ¿cierto?, como la unidad del tiempo del sistema internacional, asignando, ¿cierto?, al valor numérico fijo de 9.192.631.730 cuando se expresa en Hertz, que es igual a 1 partido por segundo, ¿cierto?, a la frecuencia del cesio, ¿cierto?, correspondiente a la frecuencia de transición hiperfina en el estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133. Esta definición es tan científica, ¿cierto? No necesitamos nosotros con resolución tan buena, para muchos casos esto sería como medir con pie de metro, ¿cierto?, la distancia de un terreno. Qué sé yo, aquí tiene usted una hectárea, ya midamos los 100 metros por los 100 metros con un pie de metro, oiga, está dando la hora, ¿cierto? Entonces, aquí para nosotros esto no es relevante, ¿ah? Pero esas son las definiciones científicas. Ahí estaríamos entonces, jóvenes, con las cantidades o direcciones primarias. Después vamos a ver las derivadas y después vamos a ver los sistemas de unidades, que es lo que yo recomiendo aprenderse bien. Y hasta ahí vamos a llegar por hoy porque ya nos pilló la hora, ¿eh? Pero en la próxima sesión vamos a ver los sistemas de unidades que yo les recomiendo que se lo aprendan bien, porque es la pifia que tienen los alumnos cuando ya están en los últimos años, jóvenes, ya son capaces de resolver problemas bastante complicados, pero sin embargo el punto débil, ¿cierto?, es en los sistemas de unidades. En ingeniería se ocupan mucho las fórmulas, los formularios, ¿eh? Pero si ustedes no colocan todas las cantidades en un sistema de unidades consistente, lo que sale va a ser cualquier cosa. ¿Eh? Entonces es importantísimo esto, lo que vamos a ver entonces en la próxima sesión. Llegamos hasta ahí por hoy, jóvenes. Les pido disculpas por la caída de mi internet, que me fui para afuera. Aquí me cambian, me colocan planes más caros, pero sigue siendo igual de malo. Nos vemos entonces el miércoles. Nos vemos, profe, que esté Chao, bien. profe. Hasta luego, jóvenes. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. hasta luego. Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, chao. Profe.